Si no controlas tu cerebro, este te controla a ti. Aquí encontrarás las herramientas adecuadas para desnudarlo, gestionarlo y potenciarlo. Y sin más preámbulos, ingresamos al debate del año, junto a nuestro empresario y diseñador Ignacio Vergés y nuestro neurocientífico Osman Salazar. Esta vez cara a cara, sin filtros y en riguroso directo para todos nuestros cerebros al desnudo. Así que acomódense y disfrútenlo. Como decíamos estos días en las cerebrinas, en las redes sociales, uno de los motivos por los que este proyecto empezó es porque la neurociencia muchas veces hay un contenido de mucho valor que está muy alejado de las personas de a pie, como puedo ser yo, como podéis ser muchos de los que estáis aquí, y es un contenido súper valioso y es una información súper valiosa para que nosotros podamos aprender a manejar nuestro cerebro. Os mantiene esa información y, sin embargo, no todo el mundo podemos acceder a ella. Entonces, tu cerebro de nuevo lo que busca es ponerlo fácil y hacer que todos podamos acceder a esa información de una manera divertida, fácil y rápida. Y el debate de hoy es esas dos patas que hemos estado escribiendo las cerebrinas cada día, haciendo los podcasts cada día, que somos Osman y yo, que representamos esas dos patas, la neurociencia por un lado, la parte más práctica, más de la empresa, más de la vida, por otro, que soy yo. Y vamos a ir debatiendo sobre diferentes ámbitos. Estando de acuerdo o estando de desacuerdo, intentaremos ser lo más honestos posibles con nuestras posturas, y también lo que queremos es que vayáis participando en el debate y nos vayáis soltando perlas. Vayáis un poco metiendo cizañas. Si veis que nos ponemos demasiado de acuerdo, pues decirnos, oye, metéis un poco ahí la punza y así nosotros nos vamos. Bueno, y compartir más. Si realmente alguno de vosotros está más a favor de Ignacio, traed a vuestra gente para que apoye a Ignacio, y los que me apoyáis a mí también. Que además Ignacio ahora está de referee y de peleador, con lo cual el cabrón ahora juega con ventaja. Eso es. Perfecto. La idea es que en la vida normalmente solemos darle importancia más a las cuestiones prácticas. Siempre se me dice a mí de que tanta ciencia, y por qué no hay nada práctico, ¿no? Y yo creo que este debate es precisamente para poner esas dos posturas, ¿no? La primera es la mía, de mostrar la ciencia detrás de todo lo que hacemos, e Ignacio aterrizarlo y pasar eso a la práctica. Y entonces, si solo hacemos las cosas de forma práctica, sin un estudio científico y sin aplicar lo que realmente sabemos, lo que sucederá es que seguiremos haciendo las cosas siempre mal. Por el contrario, si solo nos quedamos en la teoría, leyendo, libro tras libro, artículo tras artículo, sin aplicarlo en la vida, nunca sabremos qué es lo que realmente funciona para nosotros y nuestra vida nunca va a cambiar. La brecha entre la neurociencia, que está en la cresta de la ola, y las personas que estamos todos en la vida, día a día, conviviendo con nuestros cerebros, intentándolo hacer lo mejor posible, es grande, y tu cerebro de nuevo ha surgido para intentar cubrir esa brecha. Así que nada. Lo primero es, Ignacio, que a la hora de fabricar una cerebrina, yo normalmente explica también un poco la parte de... Yo siempre envío las partes muy, muy científicas, muy, muy duras. Quienes nos han acompañado en esto desde el inicio recordarán que era todo artículos, era todo muy, muy, muy abstracto. Y yo realmente, Ignacio, pienso que es más importante el estudio científico que la práctica. O sea, yo si tengo que elegir por una de las dos, es por lo que yo me decanto. Y ha presentado mis argumentos del por qué pienso así. Bueno, pues yo lo que pienso es que sí que el estudio científico es muy importante, pero mi cosa es, yo veo que los científicos como que no os queréis integrar mucho en el resto de la sociedad. Esa es mi postura, en el sentido de que entiendo que hay muchas cosas que no se pueden explicar de manera más fácil, pero muchas veces en los artículos científicos, aquí me va a dar luego mi novia porque ella también es científica, pero quiero decir, Sandra está conmigo. ¿por qué explicáis las cosas de manera tan compleja muchas veces cuando... Muchas veces entiendo que no hay otra manera de explicarlas, pero creo que habría veces que sí que se podrían explicar de una manera más fácil. Sin embargo, entiendo que vosotros tenéis un poco una parte, y esto empezamos a entrar en cosas de nuestra biología humana, que es un poco el ego también, de querer destacar entre el gremio de la ciencia, pues querer demostrar entre compañeros del gremio que fíjate lo que sé, ¿no? Un poco tus valías. Y al final, muchas veces eso hace que esos artículos científicos... Claro, es que la realidad es que esos artículos científicos están escritos para otros científicos. Ellos son los que lo usan y ellos son los que luego siguen experimentando por ahí, ¿no? Pero creo que de ahí el humano no puede acceder por eso, porque muchas veces se esfuerza el científico en explicar las cosas de una manera que parezca que sabe más
solo por el De lo que vocabulario. realmente sabemos. Sí, porque esto es como, joder, pues yo al principio también me pasaba en el mundo mío del diseño. Cuando empezabas, pues siempre todas las palabras súper técnicas que veías las usabas. Como no confiabas en tu propia valía, la manera de demostrar ahí en una conversación entre otros compañeros del gremio que tú tenías algo de idea era intentar usar todos esos palabrejos. Pero conforme te vas dando cuenta de que la manera de demostrar lo que vales es aplicándolo en un proyecto, aplicándolo en algo concreto de la vida y demostrando los resultados, te vas un poco quitando esa parte de, bueno, pues a mí me da igual llamarlo con ese palabrejo, o si lo puedo llamar de una manera más fácil, lo haré. Porque ya no tengo esa necesidad, ¿no? De mostrar. Claro, ¿Qué opinas? yo discrepo aquí contigo porque no es el orgullo que también influye, ¿eh? El estatus también influye y todos evidentemente queremos tener una cuota de éxito y de reconocimiento. Sin embargo, es como estamos programados. Te pongo un ejemplo. Cuando escribimos algo, escribimos un artículo, un capítulo de un libro o simplemente una conferencia científica, las palabras no se pueden utilizar libremente como se utilizan en el mundo real. Es decir, las definiciones son muy precisas y tienes a un montón de gente que sabe lo mismo o más que tú y te va a crucificar ahí enfrente como no presentes las cosas como el estándar científico las muestra. Y es verdad que eso nos aleja del gran público, porque lo hacemos tantas veces, es decir, estar hablando entre nosotros como colegas, que estar escribiendo artículos o publicaciones, hace que incluso hablemos de esa manera en el día a día y ya nuestro cerebro, nuestra red semántica cerebral, lo que tenemos en la cabeza, vamos, está tan facilitada esa vía que hace que hagamos las cosas más difíciles de lo que realmente son, pero no necesariamente es por orgullo, sino que es porque sencillamente nuestro cerebro está fuertemente cableado así. De la misma manera, cuando yo escucho hablar a la gente con tanta soltura de temas neurocientíficos, que es lo que me atañe, veo el montón de errores que están cometiendo porque nosotros estamos acostumbrados a que a cada aseveración que hacemos tenemos que darle un matiz. Y la gente quiere que nos mojemos. Sí, no, blanco, negro, ¿no? Y eso es algo que siempre ha sido para mí muy difícil, pero considero que los matices son importantes, porque si no la gente se queda solo con una idea, pero puede que esa idea, si no se matiza, es errónea. Eso es lo que yo pienso. Claro, aquí entramos en algo interesante que has mencionado, que es el tema de las redes semánticas. Es decir, el problema por el que a un arquitecto le cuesta entenderse con un neurocientífico y a un neurocientífico le cuesta entenderse con una abogada y a una abogada le cuesta entenderse... Ya te lo veo así que cuesta. Sí. Claro. O sea, el problema es ese, ¿no? Que cada persona, o sea, más o menos cada persona, por lo que hacemos en nuestra vida, sobre todo la profesional influye mucho, porque nos pasamos ahí del día, se va creando esa red semántica y nosotros cuando interactuamos con personas de nuestro gremio estamos acostumbrados a ese tipo de palabras, ese tipo de términos, pero cuando nos salimos del gremio ya no entendemos nada, ¿no? Va un poco así lo que decías. Exactamente. Y bueno, ¿qué opináis? Porque queremos que también nos digáis cuál es vuestra postura. Es decir, la pregunta abierta es, ¿consideráis que es más importante, mojaros por favor, porque si no, es el enfoque de la ciencia, el saber que lo que estamos haciendo está respaldado por algo demostrable? ¿O consideráis que es mejor hacer las cosas prácticas y luego que la ciencia ya la vamos aplicando como se pueda? ¿Has visto? Barrido para mi terreno, hombre. Claro. No, pero ahora voy. Mira, aquí José Villanueva dice, todos en algún momento hemos pecado de cuñadismo, saberlo todo. Sí. Yo creo que todos más o menos nos imaginamos alguna situación de cuñado, de haber dicho, pero qué tontería acabo de decir, solo por fliparme aquí. Eso que acabas de decir, Osman, yo estoy de acuerdo y desacuerdo, pero también en parte estoy de acuerdo en el sentido de que yo creo que si algo está respaldado por la ciencia, mi cerebro confía más en ese algo. Porque muchas veces hay cosas que leemos, que creemos que estamos de acuerdo, pero yo tengo la teoría, y tú me lo explicarás luego con neurociencia, de que realmente no estamos tan de acuerdo como pensamos. Y eso es por lo que al final, aunque los leemos y decimos, pues sí, tiene sentido, es verdad, lo voy a hacer. Pero como no estamos tan convencidos, no lo acabamos llevando a nuestra vida, a la práctica. El que algo esté respaldado por la ciencia y alguien me lo demuestre, porque es muy importante que esté respaldado, pero es importante cómo me lo sabe demostrar para que a mí me convenzca, pues si yo me convenzo de ello, mi cerebro automáticamente le da una validez y es mucho, creo que las probabilidades de que yo acabe aplicando eso en mi vida van a ser mucho mayores. Y creo que ahí es donde sí tiene sentido decir, pues mira, esto que te explicamos está respaldado por este artículo científico. Que luego la mayoría de la gente no se lo va a leer, el artículo científico, pero ya le dice, ostras, mira, está respaldado por este artículo, me lo creo, tendrán razón, con lo cual
Y esto es lo que hablábamos siempre, el sesgo de, no sé si es el sesgo de autoridad, ¿no? De por qué los grandes estafadores siempre se ponen la bata de doctor y luego no son doctores. Porque al final te hacen creer que estás respaldado por alguien con autoridad en el campo y inmediatamente tu cerebro le da la validez de la hostia y entonces ya me pongo a hacerlo. Claro, yo creo que, ¿ves? Porque hay que matizar. Es que ese es el problema, porque no es lo mismo la ciencia que la divulgación científica. Es decir, la gente cree que la ciencia es algo. No, la ciencia no es algo que se tome, que se toque, sino que es una forma de pensar, es una serie de procedimientos, es un sistema, una metodología, una manera de ver la vida, un método de comprobación de que cualquier cosa que queramos implementar realmente tiene una concordancia con la realidad. Dicho de forma más fácil, es qué tanto de lo que hacemos realmente se corresponde con lo real, ¿no? Y con qué vamos a definir esa realidad. Mientras que la divulgación científica es cómo hacemos llegar eso que encontramos que en teoría sí funciona a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, por ejemplo, aquí José Villanueva nos dice que cualquier extremo es malo porque evidentemente hay que tener un equilibrio entre los tecnicismos y el acceso y facilitar la información. Pero esto es divulgación científica. La ciencia propiamente dicha no va a cambiar si lo divulgo yo mejor o no. Es decir, de hecho, los divulgadores científicos, como es mi caso, yo no estoy como, por ejemplo, Sandra. Sandra está en un laboratorio investigando todos los días, publicando artículos científicos y está allí en la cresta de la ola empujando la ciencia. En mi caso, mi formación médica, científica, quirúrgica y profesional me permite acceder a esa literatura, entenderla, procesarla. Es verdad que yo la aplico cuando opero a mis pacientes, pero luego la tengo que transmitir de una forma más sencilla, tanto a mi paciente para que me deje operarle la cabeza, como para la gente que está aquí ahora mismo escuchando, ¿no? Creo que no hay que confundir el nivel de evidencia científica que algo tiene, que eso es independientemente de quién lo cuente, y la divulgación científica. Los divulgadores creo que tenemos aquí un problema porque solemos o nos pasamos de ser muy técnicos o nos pasamos de no explicar las cosas bien. Y eso es un ejercicio que tenemos que hacer. Pero no confundir una cosa con la otra. ¿Ves por eso que hay que hacer matices? O sea, la ciencia hay que matizarla. Pero claro, aquí entro en lo que tú dices de los divulgadores. Luego creo que hay un problema de mucha gente que está constantemente sintiendo que necesita consumir más y más información y nunca pasa a dar el paso de pasar a la acción. O sea, esa gente que al final se está suscrita a 40.000 newsletters, se lee un artículo aquí, otro allá, está todo el día confirmando lo que sabe, pero al final tiene esa sensación de que se queda solo en lo que tú decías. O sea, al final, lo que tú siempre has dicho, ¿no? Necesitamos enterarnos, necesitamos entrenarnos, necesitamos empoderarnos. Al final, si todo eso que hemos divulgado no lo pasamos a la práctica y de la práctica no lo pasamos a nuestra vida real, realmente su valía en el mundo es poca, porque para lo único que sirve es que tú tengas un conocimiento y como mucho se lo puedas transmitir a otro, vale, sí, pero realmente no estamos teniendo un impacto más allá de que lo podamos seguir divulgando, pero si se queda en esa capa, que creo que hay mucha gente que entra en ese bucle de consumir más información y más información. Y necesito otra más porque no estoy seguro no me atrevo todavía a dar el paso de ponerlo en práctica. Voy a leerme otro libro, a ver si así me quedo más convencido. Y voy a leerme otro. Joder, y al final nunca pasas a la práctica. Creo que hay mucha gente que está ahí y eso es un problema. Sí. La verdad que creo que es importante aplicar el paradigma científico, es decir, la forma de pensar de la ciencia, que no es más que ser sistemáticos, cuidadosos y corroborar de que lo que estamos haciendo se corresponde con la realidad en todo lo que hacemos. Por ejemplo, una newsletter. Hay newsletter y newsletter, ¿no? Es decir, no es por aquí, evidentemente, hacer un poco de apología de lo nuestro, pero intentamos transmitirlo lo más fiel que podemos a la ciencia real. Es decir, no porque alguien lo diga significa que sea cierto. Y luego la mayoría de las personas no tienen la capacidad, no tienen por qué tenerla, pero no tienen la capacidad de juzgar el grado de esa evidencia que hablamos anteriormente. Es decir, por ejemplo, en medicina concretamente, que es realmente una disciplina aplicada, en el que la ciencia se aplica, pero no es una ciencia como tal, sino que es una disciplina aplicada. Nosotros aplicamos lo que la ciencia dice para poder tratar a los pacientes. Entonces, la mejor evidencia disponible es aquella que se ha hecho con lo más controlado posible, y necesitas saber de qué va el método estadístico, cómo se procesa, cómo se seleccionan las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no porque lo diga un médico, no porque lo diga un científico, no porque lo diga una revista científica, necesariamente va a ser cierto. La idea de que exista tu cerebro al desnudo y que por el hecho de
de que hemos hecho este proyecto es enseñarle esa forma de pensar a la gente y aplicarlo en el día a día, para que sea capaz de juzgar lo que hace, de ordenarlo, de sistematizarlo y poder corregirlo, pero corregirlo de la mejor forma posible. La ciencia no es un simple ensayo y error. Si siguiéramos así, pues la medicina seguiría matando sistemáticamente a la gente, ¿no? Entonces hay que ordenar eso que se practica y que se hace, ver por qué no va bien, por qué va bien, y seguir reproduciendo hasta encontrar lo más cercano a la verdad posible. Con lo cual, no confundir ciencia con divulgación científica y no confundir estas dos con evidencia científica, con el nivel de evidencia científica. E incluso en la medicina manejamos algo que se llama el grado de recomendación, que es desde lo más recomendado, según el nivel, a lo menos recomendado para hacer. Evidentemente, en la práctica te enfrentas todos los días a situaciones en las que necesitas hacer una cosa u otra. Por ejemplo, aquí nos dice Orlando que la ciencia es la palanca para el impulso inicial. Nos dice también Sandra Débora Gutiérrez, que primero la ciencia. Así que ves, voy ganando. Eso es lo que te quería decir. Básicamente era para meterme contigo. Bueno, pero claro, si la ciencia se queda en esa capa de la divulgación que tú has dicho, al final no tenemos un impacto en la vida real. Es lo que decía Orlando, ¿vale? La ciencia es la palanca. Y yo no lo sé si la ciencia es la palanca o yo lo veo más al revés. Realmente tú tienes un impulso inicial. O sea, tú acudes a la ciencia y al final el impulso es el que la palanca es lo que te tiene que llevar a aplicarlo. Porque es que vuelvo a lo mismo. Yo creo que hay una diferencia entre querer saber por saber y querer saber porque necesitas dar un paso en tu vida. Yo, por ejemplo, a lo largo de mi vida me he dado muchas tortazos. Buen punto. Y no creo que mi manera de hacerlo sea la mejor. Ojo, creo que hay un intermedio. Pero yo siempre que he querido aprender algo ha sido porque ya me había lanzado a un proyecto y me encontraba con una barrera en la cual ya no podía avanzar más, con lo cual, para poder seguir avanzando, me estaba chocando contra una pared y necesitaba aprender algo concreto para poder seguir avanzando. Lo aprendía y seguía. Y cuando me volvía a chocar con otra pared, lo vuelvo a aprender y lo vuelvo a seguir. Y eso es lo que he hecho toda mi vida. Tampoco es lo mejor, porque muchas veces te lanzas sin tener ciertos conocimientos y te pegas tortas muy gordas. Pero creo que un equilibrio entre la divulgación y esa gente que al final tienen esa parálisis por análisis que decía José Villanueva, de querer saber por saber, de consumir un libro y otro y nunca pasar a la acción. Y lo mío, creo que entre medio es donde está el punto correcto, porque la divulgación neurocientífica, si se queda solo en divulgación, no sirve de nada. O sea, las charlas TED es una empresa buenísima de divulgación, pero si tú solo te pones un vídeo de YouTube por la noche y a la mañana siguiente, o sea, sí, te pegas un chute de motivación, pero a la mañana siguiente ya te has despertado, se te ha olvidado ya la charla TED que viste y sigues con tu vida igual, la ciencia no está teniendo ningún impacto. Y es que realmente, aunque no es inútil, la hacemos inútil los que la consumimos. No sé si me entiendes. La divulgación, quiero decir. Sí, te sigo. De hecho, yo creo que también es... Sí, buen punto ahí, ¿eh? Ahí te doy ahí un game point. Venga, va, bondadme a alguien, joder. No, es verdad, porque yo creo que también es fundamental. Mira, aquí Marcos Bahamonde tiene un comentario muy pertinente a lo que te iba a decir. Dice, algunos estudios, principalmente en psicología, dice, se pasan con las correlaciones. Correlación no significa causalidad. Y ves, este es el lenguaje que manejamos, ¿no? Esto hay que traducirlo en que no todo lo que parece que se relaciona necesariamente quiere decir de que una cosa sea la causa específica de la otra, ¿no? O sea, es decir, hay que saber si va de aquí para un lado o del otro para el otro, ¿no? Entonces, algo fundamental, Ignacio, que se has tocado es el hecho de que todo tiene que estar anclado en la realidad, en la vida, en la práctica. Y creo que también se hace una mala asociación entre ciencia y teoría. Nada más lejos de la realidad. La ciencia es la práctica. La práctica. Es decir, no hubiésemos podido poner el telescopio James Webb donde está. Es decir, se ha fabricado dentro de la atmósfera de la Tierra y está ahí en uno de los puntos de Lagrange del sistema entre el Sol y la Tierra y se sostiene ahí, nos está enviando la información. Entonces, no confundir con que toda la información científica únicamente se queda en la teoría. Lo que sucede es que es el lenguaje que utilizamos para comunicarlos. Tomamos las cosas de la práctica y las organizamos de una manera para ver si funcionan. Entonces, no quedarse con la sensación de que todo lo que hace la ciencia es únicamente teorizar. La teorización es una de las fases del método científico. Pero en último término, lo que permite es incidir en la realidad. De hecho, todas las demás prácticas
filosóficas, religiosas, culturales, políticas, lo que quieras, no ha modificado el mundo significativamente. El mundo no cambió significativamente por decenas de miles de años y ha venido el método científico y en 500 años lo ha cambiado absolutamente todo. No digo que necesariamente para bien, pero la capacidad de cambiar el mundo que real es únicamente a través de la ciencia de forma sistemática y poderosa y efectiva. Así que yo realmente considero que es la única forma de organizar las cosas y de hacer las cosas bien. Ahí estoy de acuerdo y de hecho he vuelto a confundir lo que tú decías del término divulgación y ciencia. Obviamente la ciencia es aplicarlo constantemente, pero entonces a lo que yo me refería es a la divulgación. ¿Dónde queda el papel de la divulgación si la gente no es capaz de pasar esa capa de adquirir un conocimiento? Y, o sea, tú, creo que aquí es interesante, Esma, que quizás pues, puedas explicar las partes del aprendizaje, a grosso modo, lo que hemos hablado siempre, ¿no? Conocimiento que acaba siendo una práctica. Claro. Yo creo que también es importante entender que nosotros estamos haciendo aquí precisamente eso, divulgación científica. Y los enfoques de arriba y abajo, es decir, la divulgación no solo es decir lo que la ciencia dice, instaurarlo desde arriba, porque esto es lo que se debería de hacer. De hecho, la ciencia no dice lo que se debería, la ciencia te dice lo que es. Si se debe aplicar o no, esto ya pertenece al campo de la práctica. O sea, se le atribuye responsabilidad a la ciencia que no tiene. La ciencia simplemente te dice las cosas como son. Y es verdad que lo que mencionabas del aprendizaje, precisamente hay distintas formas de aprender y fases de aprender y cómo el cerebro adquiere esa información. Primero se da cuenta, se entera, vale, esto es lo que es. Segundo, lo tiene que absorber, lo tiene que entender. Una cosa es saberlo y otra cosa es entenderlo. Y luego aplicarlo. Y el fin último es precisamente esa aplicabilidad, el autoconocimiento primero, el entendimiento, el autoentendimiento después, y luego la autoejecución y la autoaplicación, y tener la capacidad luego de juzgar lo que estamos haciendo, la autorreflexión. Si somos realmente lo suficientemente observadores, nos damos cuenta que estamos aplicando el método científico de experimento 1, que así se llama, por cierto, experimento de un sujeto, en el que aplica distintas cosas en distintas fases y analiza si le funcionan o no. Entonces, como ves, realmente, desde mi perspectiva, y a expensas de ser un poco cansino, no estoy diciendo de que la ciencia lo es todo, no, pero que es la forma más efectiva realmente de organizar la información y de hacerla entender a los demás, aunque a veces su divulgación no sea de lo más efectiva posible, pero es la única manera de hacer progresar las cosas. Claro, pero ahí te vuelves a quedar en la capa de hacerla entender a los demás. Pero ahí te pregunto, ¿tú cuándo sientes que la ciencia, en tu caso, tú eres neurocirujano, cuándo sientes que lo que sabes del cerebro tiene más impacto? ¿Cuando aprendes algo nuevo del cerebro? ¿O cuando eso que has aprendido, vas a una operación a una persona, lo pones en práctica y esa persona le puedes salvar de una enfermedad, incluso le puedes salvar la vida? Bueno, ahí le has dado, porque como cirujano, a diferencia de los compañeros que son clínicos médicos, que no violentan las capas anatómicas del paciente para incidir sobre él. Lo más importante, creo que es saber que llega un momento en el que todo conocimiento llega hasta un cierto punto, y aquí te tengo que dar otro punto a ti, es verdad, joder, ya me vas ganando, cabrón. Y es el punto en el que la teoría como tal solo llega hasta un punto, pero ciencia también es, llegados a ese punto, saber cuál es la probabilidad que la siguiente maniobra que yo voy a hacer, que es un riesgo y que no lo sé, tomar un riesgo calculado. Recientemente me he tenido que enfrentar en el quirófano con un paciente para intentar resecarle un tumor por completo, muy joven, y llegaba el punto en el que me tenía que enfrentar a la resección completa y dejarlo bien y afectarlo, o dejarle un cacho de tumor y dejarlo bien, ¿no? Ante esa tesitura hay que saber qué tipo de tumor es, hay que saber si la edad influye, etc. Hay una serie de variables que el conocimiento científico sí importa allí. No es simplemente ir allí, bueno, se lo quitamos todo y a ver qué pasa, o no me enfrento y no se lo quito por miedo. La cuantificación objetiva del miedo o de la probabilidad de que algo vaya exitoso, o incluso de mis mismas habilidades, qué tan hábil y qué tan efectivo soy en lo que hago, la única forma de organizarlo y hacerlo progresar es aplicando el método científico. Pero estoy de acuerdo contigo de que no. Las fases del aprendizaje, la ciencia lo que te ayuda es a que vayas avanzando y avanzando en ellas. Pero no es la única fase. Hay que remangarse, en mi caso literalmente, y ponerse a ello, ¿no? Y yo creo que ese es lo que hacemos tú y yo en el proyecto. Si viesen el producto que reciben de las cerebrinas, o sea, no es lo que yo le entrego a Ignacio, ni de lejos.
Y creo que la perspectiva de ambas visiones es fundamental. Es fundamental. Javi dice que no cree que sea teoría o práctica, sino que serían ambas, ya que son inseparables y se realimentan. Son como fases, ¿ves? Eso es lo que digo yo. 2 a 2. Total. Y añado a lo de Javi, que es súper interesante, que luego viene la otra fase. Tienes teoría, tienes práctica, y lo que nos ha dicho Jennifer, que es, y por último, evalúalo. Porque claro, aquí ves otra cosa. ¿Cuánta gente tiene la teoría, tiene la práctica, pero luego quizás no se le da bien esta tercera pata de autoevaluarse o evaluar aquello que ha puesto en práctica, si ha sido útil, si ha servido o si no ha servido, si ha funcionado o si no ha funcionado? Y al final esto también te puede llevar a adquirir unos conocimientos que sean inválidos para tu vida, porque al final tú vas adquiriendo cosas, las pones en práctica, y si no lo evalúas, puede ser que estés adquiriendo conocimientos erróneos que te están llevando a hacer cosas mal, pero si no lo has evaluado, sigues adelante y esos conocimientos se van consolidando en ti, y al final para ti son buenos, pero puedes estar llenando tu cerebro de conocimientos de mierda que al final te estén haciendo aplicarlo mal las cosas y te estén haciendo tener fallos. Claro, mira, por ejemplo, mira, ha aparecido por fin nuestra community manager. Pensamos que se le había tragado un agujero negro o algo. Bueno, ¿qué nos motivó a seguir juntos y poner la ciencia en el proyecto de Tu Cerebro al Desnudo? Bueno, el debate se llama neurociencia versus diseño empresarial, ¿no? Por ejemplo, Ignacio, es verdad que yo discrepo muchas de las cosas que están en los libros de diseño, por ejemplo, que es una teoría que a alguien se le ocurrió en algún momento, digo del diseño, como digo de cualquier otra cosa, ¿no? Pero como te tengo que dar caña a ti, entonces, del diseño en el que un principio que parece muy bonito, que parece muy guay, a alguien se le ocurrió y en su cabeza le resuena y le parece bien, y entonces viene, lo publica, y como esta persona tiene mucha autoridad y lo hace. Aristóteles dijo eso, dijo que la piedra grande, como pesaba más, caía más rápido que la piedra pequeña, y nunca se dignó el cabrón ni siquiera a soltarlas a ver si su teoría era verdad. O sea, tuvo que venir Galileo a hacerlo para poder comprobar eso, es que es cierto, ¿no? Entonces, no todo aquello que suena en nuestra cabeza así guay, hablo desde el punto de vista del diseño, que a priori pudiera funcionar, luego cuando se estudia y se aplica y se ve si funciona o no, necesariamente es cierto. Y de hecho, muchos de los libros de todas las ramas del conocimiento humano, filosofía, psicología, política, empresa y diseño, han tenido que cambiarse en virtud de la evidencia científica que se muestra. ¿Qué me contestas a eso? No, de hecho voy a empezar haciendo el sándwich, tirándome piedras a mi propio sector para luego que te entre mejor el argumento. Ya me vas a ver. Tú vas a enseñar después. Como me enseñas a tirarle el cerebro, te voy a joder. No, en mi sector, como en el tuyo y como en todos, a ver, hay mucha tontería. Y se dan por válido muchos conocimientos que se generalizan. Es decir, si Steve Jobs ha aplicado una serie de conocimientos al diseño del Mac, después Steve Jobs coge esos conocimientos, los divulga como si fueran válidos, no para el diseño del Mac, sino para el diseño, con mayúsculas, ¿no? Para todo el sector, o para el diseño de producto en general. O incluso si afinamos más, ni siquiera son válidos para el diseño de una computadora, porque son válidos para la computadora de Steve Jobs. Y eso creo que es algo que hacemos en el diseño mucho, pero también en otros sectores, el hecho de pensar que lo que nos ha funcionado a nosotros es un conocimiento válido para todo el mundo, que ya se establece como un estándar. Si yo de repente en un diseño web, un día de un negocio, veo que poniendo el botón de la llamada a la acción en este lugar y resaltándolo de tal manera, la conversión aumenta, mi cerebro automáticamente va a dar por válido ese conocimiento, y si aumenta mucho, imagínate que aumenta un poco, quizás voy a decir, bueno, pero imagínate que a ese cliente yo le consigo unos resultados 10x. Mi cerebro va a pensar, ostras, esto es la panacea. ¿Y qué voy a hacer? Y lo voy a hacer. Voy a hacer un podcast divulgando. Oye, mira lo que he hecho, esto funciona. Van a coger otros tantos diseñadores que me siguen. Sí, te estoy dando la razón. Pero espera. Van a coger otros tantos diseñadores que me siguen y van a decir, esto funciona. Lo van a empezar a replicar en sus webs sin estudiar al cliente, y se van a dar cuenta de que no funciona. Y aquí voy. Eso es porque la mayoría de la gente, o muchísima gente, no tiene ni puta idea de lo que es el diseño. Porque el diseño... Como diseño, yo, por ejemplo, quieres decir, ¿no, cabrón? Claro, porque estáis evaluando el diseño desde el punto de vista del resultado. Y el diseño es solucionar problemas, con un pensamiento de diseño, solucionar problemas. Y para solucionar problemas, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Analizar el problema. Y analizar el problema será un problema único que después, una vez lo analices, requerirá, en ese método de diseño, te llevará a una solución única y específica para ese problema. Entonces, las personas que aplicamos, me incluyo, el diseño bien desde los fundamentos del diseño,
llegas a esas conclusiones, aunque a veces caes en la duda, o sea, en la tontada que te decía yo de, esto me ha funcionado para uno, es válido. No, pero en general lo haces así. Las personas que se piensan que el diseño es el resultado, es unas formas bonitas, un color bonito, una casa bonita, lo bonito, la belleza, solo el resultado, son las que acaban cayendo mucho más en estos errores porque no analizan el problema. Entonces ahí es cuando te hago el sándwich. Cabrona. He de reconocer que me has hecho punto de quiebre, pero... Ya. No, espera. Dale. Ha sacado y yo tengo que devolver. O sea que aparece breakpoint. Es una opción solo, ¿eh? No es que me hayas quebrado el saque todavía. Y yo creo que ambos, y mira que esto es genuino, es decir, no está ensayado ni nada. En efecto, yo tenía una visión errónea del diseño. Es decir, creo que aquí sí viene la parte de la misma forma en la que has dicho, creo que has dicho algo muy clave, que el diseño no es simplemente lo que se hace, sino que el pensamiento de diseño. En último término, que la ciencia es exactamente lo mismo. O sea, la ciencia no es el resultado, no son los artículos, no es el montón de papers escritos con una P con 10.000 ceros para que parezca más guay lo que estás haciendo. Yo conozco gente que hace creatividad estadística. He escuchado ese término para hacer que los resultados salgan estadísticamente significativos. El diseño es un pensamiento y una forma de afrontar la realidad, pues la ciencia también. Y creo que en esto sí nos pone en igualdad. Y es lo que yo siempre he concebido. Nunca he concebido que la ciencia es superior al diseño o que sea superior a las técnicas de aplicación, gestión empresarial, pero que sí es un equivalente, que la ciencia tiene un lugar cuando tú estás diseñando o cuando hay reunidos en un consejo de una empresa, la ciencia tiene cabida allí. Y muchas de las técnicas que ahí se aplican se nutren de la ciencia. De la misma forma, la ciencia también se nutre de ver los resultados de la aplicación de sus preceptos para ver si al final esto es realmente extrapolable a grandes números, ¿no? Que sigue siendo un método científico. Lo que tú decías de colocar el botoncito aquí, si tú dices, la conversión a ti te ha subido un 300%, estás haciendo ciencia en último término, empírica, luego te haces tú una teoría que habría que ver si realmente es por eso. No es porque el botón es rojo, a lo mejor es porque el botón es bonito, ¿no? Y tú has dicho que era rojo. Tienes que tener un pensamiento científico para poder discernir una cosa de la otra. Así que aquí, por lo menos me he levantado. Estamos en iguales, estamos en views. No, ahí estoy de acuerdo porque de hecho el pensamiento científico se aplica muchas veces también en el diseño. Y es que ahí volvemos a unir dos puntos. Tú has hablado del pensamiento científico y yo del pensamiento del diseño. Entonces, podríamos decir que el problema en sí no está en la ciencia o en el diseño, sino en la divulgación científica, que yo creo que es el resultado, pues un poco divulgar la información, pero no tanto llevándola a la aplicabilidad que te la lleva la ciencia en sí, la ciencia con los experimentos, la ciencia con cómo tú haces operando, etc. Y en el diseño, el resultado también es donde está el problema de por qué no se aplican bien las cosas. Pero si nos vamos a las bases, como eso tú siempre dices, ahí sí que es donde está la aplicabilidad. Los científicos están todo el rato leyendo artículos y no los leen para saber más, los leen porque están en un experimento y en ese mismo momento, en una hipótesis que han establecido, acaban de caer con algo que no les permite avanzar y necesitan saber algo. Y empiezan a ver cómo lo han hecho otros compañeros en el resto del mundo para sacar ideas o sacar nuevas hipótesis que les permitan luego llevarlas al laboratorio, experimentar, ver si eso tiene sentido, coger resultados, analizar y seguir avanzando. Ahí sí, la ciencia tiene resultado, pero la divulgación, ¿por qué se hace mal? Porque yo creo que la divulgación en el 99%, exceptuando tu cerebral desnudo y algún proyecto súper guapo que estamos aquí, en la mayoría de los casos se hace mal. Se da la información, pero luego acabas ahí y no sabes muy bien qué hacer con ella. Mira, por ejemplo, aquí Jennifer de Aula de Bienestar nos dice algo muy interesante. Y ves, esto es lo que pasa cuando caricaturizas las cosas. Hemisferio derecho menos hemisferio izquierdo. No es así. Tenemos aquí. De hecho, se ha caricaturizado y hay un montón de imágenes. Y ves ahí un tío o tía o un grupo de personas hablando y diciendo hay que dirigir con el hemisferio derecho, con el hemisferio izquierdo. Ya te lo digo yo que los opero todos los días, que todo eso es una milonga. No es así. Y es grandemente matizable. De hecho, el matiz actual es que el hemisferio izquierdo procesa mucho mejor lo que ya hemos aprendido y lo que ya tenemos experiencia en hacer, por lo tanto es mucho más eficiente en esa reproducción de cosas. No es el de la ciencia,
el de únicamente del lenguaje, los números, el procesamiento cuadrado. No, esa es una caricaturización que hizo alguien realmente pensando en que eso se venía bien, pero no está en la última evidencia científica disponible, porque la evidencia científica ha cambiado. La divulgación científica debe cambiar y la caricaturización que presentamos a la sociedad también. El hemisferio derecho está bien para enfrentarse a la novedad, pero no quiere decir que ahí únicamente está el arte. Ya te digo yo que un artista, le tienes que cuando le haces una craneotomía despierta y operar el hemisferio izquierdo, tienes que tener muchísimo cuidado. No le puedes reventar el hemisferio izquierdo y luego su arte se ha quedado intacto. No. Entonces, ¿ves cómo ha cambiado? En uno es el científico y el otro es el artista, a que realmente uno es donde está el enfrentarse con la novedad, la procesa mejor y distintas zonas del cerebro. Mejor no quiere decir que única y exclusivamente en el hemisferio derecho. Necesita también del izquierdo para procesar la novedad, pero predominantemente allí. Y el hemisferio izquierdo realmente lo que hace es más eficiente a la hora de procesar lo que ya se ha adquirido. Y ese matiz, a todas las personas que hacen esta presentación, por favor, incluirlo y cambiar esa caricatura en el imaginario colectivo de la gente, porque es errónea. Y lo único que nos dice que lo que estamos haciendo ahora está mal es la ciencia. Seguramente esto que te esté diciendo yo, a lo mejor en un año o en 2, la misma ciencia me va a decir que mi conocimiento de ahora es obsoleto y la nueva evidencia científica me corrija. A los científicos no nos molesta equivocarnos. De hecho, estamos deseando equivocarnos porque es la única forma que tenemos de aprender. Chúpate esa. Ya te he puesto ya que Jennifer te ha puesto mini punto. No, mini punto, ¿qué mini punto? ¿Qué mini? Este es set point. Mini punto. De hecho, la he vuelto a poner para que te quede claro. ¿Ves? De mini punto en mini punto creo que llegamos a un macro punto. Aquí creo, Osman, a ver cómo ves esto tú también. Porque perdón que te interrumpa, y siempre que nos pregunte la gente, ¿no? ¿Qué te parece? Claro. Sí, tu punto, y luego que la gente nos pregunte. ¿Qué ibas a decir? Perdón. No, acabo de poner el comentario, no sé si lo ves, que de hecho veo que la gente se está animando ya a preguntar. Y Marcos dice esto, respecto al diseño, volviendo a lo de antes, dice: el diseño es muy cambiante. Antes el rojo era el color preferido de la gente, pero producto de la sobreexplotación en la publicidad ya no lo es. Claro, pero ahí volvemos otra vez. A ver. Obviamente es que, claro, el diseño se basa en cánones de belleza también, sobre todo cuando diseñas algo que entra por los ojos. Al final, si tu cerebro está todo el día viendo lo mismo, va a ser muy difícil que eso de lo mismo le llame la atención. Y esto pasa en el diseño de moda, pasa muchísimo, pero también pasa en el diseño web, también pasa en el diseño de producto, que de repente se llevan unas determinadas formas, unos determinados colores, unos determinados acabados, y como todo es igual, al final tu cerebro se satura y ya nada le destaca sobre el resto, y entonces el diseño no cumple su función, porque dentro del capitalismo la función de un producto diseñado, la primera función es llamar la atención, porque si no llama la atención no te va a poder explicar ni siquiera qué producto es ni para qué sirve. Y claro, si no llama la atención, como tú bien decías, si se sobreexplota un color y ya no llama la atención, hay una función del diseño que está coja y es la más importante porque es la primera. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Pero es que ahí es porque todos estamos haciendo mal el diseño. Porque cuando tú te centras en una moda que simplemente es un componente estético, volvemos a lo mismo. No estás aplicando pensamiento del diseño. Estás aplicando una estética porque el resto de personas lo están aplicando y tú te sumas a la ola. Pero no sabes si ese color rojo es el más adecuado, porque el color rojo es el preferido de la gente, pero joder, dependiendo para qué tipo de producto o qué tipo de servicio o qué tipo de marca, el color rojo cumplirá una función adecuada o será erróneo. Mira, yo creo que, por ejemplo, lo importante de la ciencia. Neil deGrasse Tyson, que es un científico negro que es muy famoso, porque siempre digo, ¿cuántos físicos, astrofísicos negros conocemos? Es decir, puedes ver a un montón de rubios, pero negro famoso solo hay uno. Entonces, es que es verdad, es el que sacó a Plutón del sistema solar, hasta lo sacan en Los Simpsons. Mira, por ejemplo, lo de la psicología del color queda muy bonito, queda muy guay. Tú y yo hemos tenido esta conversación muchas veces, pero es una mentira. Físicamente no se corresponde con la realidad. Es decir, físicamente cuando más energía tiene, una longitud de onda que es más frecuente, que es más corta y por tanto más frecuente, tiene más elevada energía, se tira más al espectro azul. Pero lo azul se toma como algo frío en la psicología del color. No se corresponde con la realidad. Y se le da el color. De hecho, los fotógrafos te ponen filtros así, para que algo parezca más cálido, significa ponerlo más rojo, es menos energía. Y hacen un ejercicio, ponte una luz roja, ponte una luz azul, a ver con cuál empiezas a sudar antes. Entonces, este tipo de cosas, creo que no hay que confundir la filosofía, que era lo que tú decías. La filosofía yo considero que esto es lo más bonito, como es muy llamativo, porque esa es una serie de cosas
que nos vienen a la cabeza, porque el cerebro lo que hace es pensar y producir piezas de información, pero no necesariamente quiere decir que tengan una relación causal y que se correspondan con la realidad. Entonces, creo que aquí podemos amarrar e integrar el por qué hacemos lo que hacemos y el por qué hemos creado lo que hemos creado. Porque evidentemente tú me aterrizas todas las ideas, esta forma de llevarme siempre a que logremos hacer las cosas. Sin Ignacio esto no existiría, esto es verdad. Pero por lo tanto, si nos quedaríamos simplemente ahí dando vueltas, Ignacio, si digo yo o las personas que tenemos esta visión de divulgación de ciencia, de ir rescatando la práctica diaria de todas las cosas y darle un margen más amplio con una forma de pensar que se adecue a comprobarlo en la realidad. O sea, no confundir filosofía con ciencia, porque no lo es. Como lo que has dicho, el diseño realmente es la filosofía del diseño, no la práctica del diseño en sí. Y no confundir, repito, hay que repetirle al cerebro, hay que repetirle para que se le quede. No hay que confundir ciencia con teoría, porque no lo es. No confundir ciencia con divulgación científica. Y de estas dos, no confundirlo con un enfoque eminentemente práctico para mejorar la vida de las personas. Que esto sí ya cae más en la parte subjetiva y experiencial de cada uno, que necesita nutrirse de ambas para que tenga efecto. Es como yo lo veo, vamos. Y honestamente creo que con esto gano el partido. Por lo menos eso quiero creer. No, estoy totalmente de acuerdo, pero yo estaba ahora pensando también, al hilo de esto que decías, que creo que muchas veces damos por válida esas filosofías, como lo de la psicología del color que tú decías y el resto de cosas, porque nuestro cerebro está constantemente buscando la fórmula del éxito y el atajo. Entonces muchas veces, por lo que decías tú, ¿por qué la gente se cree lo de el rojo es el color que consigue que tu cerebro llama a la acción y cuando pongas un botón en la web tiene que estar en rojo porque si no, no va a funcionar? Nos lo creemos porque es lo más cómodo. Porque si sabemos que hay unas fórmulas específicas, ya estandarizadas, que funcionan al 100% para determinadas cosas, es mucho más fácil eso que tener que tú coger los fundamentos de la neurociencia, los fundamentos del diseño, la teoría, y probarla por ti mismo para ver si eso te funciona a ti, en tu casuística concreta o no. Entonces, como el cerebro constantemente busca el atajo, está buscando todo el rato esas fórmulas mágicas, esas fórmulas del éxito. De hecho, como lo que hicimos aquella vez en la cerebrina, ¿no? De los 7 pasos del cerebro altamente efectivo. Efectivo, le pusimos para hacer un guiño con el libro de Stephen Covey. Con el libro. Y la conclusión era que no hay. Que es que no hay 7 pasos. Ojalá hubiera, pero es que si estuvieran este proyecto, no hubiera durado. No, llevamos 1 año y pico, pues a lo mejor hubiera durado un mes, ¿no? Hubiéramos hecho 4 podcasts, hubiéramos dado todas las fórmulas que existen para tomar decisiones, para los hábitos, para generar las emociones, para una fórmula para cada una de esas cosas y tienes ya la vida resuelta. Pero bueno, sí, esa fórmula se llama el cerebro injodible, no me jodas. Y ahí, fíjate si vamos a los fundamentos de la neurociencia y somos honestos con la teoría y con la ciencia y con la veracidad, que nosotros siempre decimos que el cerebro injodible es un ideal. Claro, sí. Es una utopía que nunca vamos a alcanzar, pero como dice Eduardo Galeano, nos sirve para avanzar. Esto lo cogiera ahora un marketero de los que buscan vender humo y te diría que el cerebro injodible no es un ideal, te diría que hay una fórmula que él tiene y tú no para alcanzar el cerebro injodible, entonces entra en su método, te la va a enseñar y en 3 meses lo va a alcanzar porque como él la ha aplicado y lo ha alcanzado, se siente en autoridad como para enseñártela a ti. Cuando tú lo vas a aplicar, que eres otra persona con otro cerebro y con otro tipo de vida y con otras circunstancias y con todo diferente, pues no funciona. Y yo creo que esa es la primera creencia que hay que quitar. Y es un poco también lo que intentamos nosotros en las cerebrinas cada día. No dar, aunque alguna vez caeremos, porque al final escribimos una cada día y todos los días no podemos estar igual de finos, pero coño, intentamos no caer en el dar tips ni fórmulas mágicas ni nada. Simplemente intentamos darte una información para que tú cojas, la analices con tu propio cerebro y veas cómo te la aplicas a ti. Totalmente de acuerdo. Y bueno, yo creo que podemos contestar un par de preguntas de la audiencia, porque las vemos ahí que están un poquito, o se habrán dormido, no lo sé. ¿Alguna pregunta, chicos? Animarse a preguntar. Aprovechar. Este es el momento. Es un directo, así que... Y hoy es el día que Osman y yo tenemos ganas de darnos caña. O sea, que ponen 2 temas controvertidos que nos hagan... ¿Y quién se anima a soltar el primer tema allí? A tirarlo ahí en medio de los dos.
Algo que en vuestra vida os cueste aplicar o algo que digáis, hostia, esto lo leí en un libro y luego me di cuenta. O algo que os presente mucha dificultad en vuestro día a día. Bueno, tampoco muchos, porque ya son tantos los mensajes en el chat que ya no podemos con ellos. Por cierto, nuestra community manager ha puesto por ahí, mira, que se va con... Seguro, Jennifer. porque aquí ya me despidieron. Que se nos va con Jennifer. Mira, nuevos comentarios, vamos a ver. El manual de IKEA, nos pone Jennifer. Nunca lo leo. A ver, te lo pongo aquí, Osman. Sí. Nunca lo leo, voy directa a montar el mueble y claro, lo hago mal. Bueno, muy bien. Y el siguiente es trastornos mentales. ¿Puedes ponerlo, por favor, Ignacio? Los trastornos mentales tienen que ver más con la mente o con procesos biológicos anómalos. Bueno, esta es una para cada uno. Tú te mójate con la primera, con el manual de IKEA, ya te doy caña yo y yo me defiendo con la segunda. El manual de IKEA. Yo me acuerdo cuando estábamos en la carrera que cuando diseñábamos un producto, por ejemplo, nos ponían el ejercicio de diseñar un exprimidor. Otro año nos pusieron un secador. Y nos obligaban, en uno de los pasos del proyecto, que el proyecto duraba un semestre entero, había uno de los pasos en los que nos obligaban a ir a tiendas a leer el manual de instrucciones de ciertos productos para aprender cuáles eran todos los procesos de funcionamiento y luego sacar de ahí un estudio funcional. Y esa parte no la hacíamos nadie. No la hacíamos nadie. Pero coño, porque para nuestro cerebro eso es que es un coñazo. Es que es totalmente aburrido. Pero IKEA de repente llegó y, joder, hizo eso mucho mejor. Hizo eso mucho más atractivo. Con 4 dibujos y 4 piezas en un manual, eres capaz de verlo fácil y montar el mueble. Luego hay personas como Jennifer que no lo ven, pero joder, yo creo que no tiene tanta fricción cognitiva el manual de IKEA. O sea, yo soy partidario de que IKEA ha hecho muchas cosas bien en el diseño. Que sabía que los manuales de instrucciones eran un puto coñazo y ellos cambiaron un poco el paradigma. Bueno, pues déjame, me toca. ¿Te pongo la de trastornos mentales o te dejo esta? No, déjame hacer aquí lo que realmente sucede, y es que por el efecto de Donner-Kruger Effect, ¿qué quiere decir esto? Nadie somos lo suficientemente precisos para estimar nuestras capacidades. Entonces, nos consideramos malos en alguna cosa cuando realmente somos buenos, ese es el efecto inverso, o nos consideramos más buenos de lo que realmente somos. Yo, por ejemplo, siempre me consideraba muy bueno para armar muebles hasta que cada vez armaba muebles más y más complejos. Y a partir de ciertas cosas te das cuenta que es más allá del Tetris. A ver, yo soy cirujano, yo le abro la cabeza a la gente, ¿qué tan difícil puede hacer el mueble de IKEA, no? Claro, depende del mueble, por supuesto. Así que, fiel al método científico, esto sucede porque realmente solemos tener una percepción de nuestras propias capacidades, a veces por encima y a veces por debajo. En el caso de los muebles, lo que ha pasado es de que a lo mejor va por encima. Es mucho más fácil realmente seguir un esquema. La famosa frase, cuando todo falla, cuando el ordenador falla, reiniciar y ya verás cómo todo se arregla. O cuando todo falla después de haber reiniciado, lee el manual de instrucciones que ya verás cómo se soluciona. Y bueno, con lo del trastorno de salud mental, la mente. ¿Qué es la mente? No voy a la filosofía, voy a la ciencia. La mente es lo que el cerebro, no solamente el órgano que está dentro de nuestros cráneos, el concepto amplio de cerebro, todo el sistema nervioso y cómo el sistema nervioso interactúa con nuestro cuerpo y cómo la interacción de nuestro cuerpo con el entorno hace. Entonces, la mente es lo que el cerebro hace. Contestar esta pregunta es procesos biológicos anómalos. Es un proceso biológico, una conexión entre neuronas que se ha salido de la normalidad a expensas de un evento, a expensas de una relación, a veces de algo que sucede con el medio, con las personas, pero no es algo que se queda flotando ahí en el éter, en la mente, que está únicamente en el mapa de las ideas. No. De hecho, las ideas son unos constructos cognitivos que tienen su origen dentro de las proteínas cerebrales. Así que aquello incluso que consideramos mental o abstracto tiene su base biológica. Así que esa es la respuesta. Aquí hay más cosas. ¿Qué se les ocurre para aplicar a un deportista de ajedrez desde la neurociencia y de la empresa? Me encanta lo de deportista de ajedrez, porque es verdad que como empieza diciendo la neurociencia, empiezo yo y luego sigues tú desde la empresa. Lo primero es saber de que realmente el ajedrez lo que realmente mide a nivel científico es la capacidad de reconocer patrones y la cantidad de permutaciones, cambios que se pueden hacer en la cabeza de alguien y encontrar de todos esos cambios el que mejor se adapte a la posición del tablero en cuestión. Por eso existen el número de Elo y un ordenador puede tener 3000, 4000 de Elo y nunca se va a batir, ¿no? Entonces,
¿Qué se puede hacer específicamente? Entrenar el reconocimiento de patrones específico del ajedrez. Específico del ajedrez, no el patrón de reconocimiento de patrones en general. Es memorizar y memorizar cada vez más y más y más patrones y luego poner lo que sale en los manuales de ajedrez. Uno de mis mejores amigos, Brian Robles, es jugador profesional de ajedrez y él me ha ido enseñando esa parte y es la única forma de mejorar en el ajedrez. Ese es mi consejo. Yo te diría que, claro, obviamente yo veo una conexión directa entre el ajedrez y la empresa, que es la parte de estrategia y táctica. Es algo que estás todo el rato manejando y además cualquier juego de mesa, pero el ajedrez creo que la parte táctica y estratégica es muy potente. Tienes que estar constantemente siendo capaz de cambiar y variar esa estrategia dependiendo de tu adversario. En la empresa, creo que continuamente la táctica que tú habías creado al inicio se te cae al día siguiente al suelo y tienes que hacer otra porque de repente las circunstancias cambian, el producto cambia, la competencia cambia, todo cambia y tienes que ser capaz de adaptarte muy rápido. Y luego creo que hay algo muy interesante del ajedrez y es el tema de, que en una empresa también se ve, que es el tema de los roles. O sea, es muy importante saber que en el ajedrez a veces tienes que dejar matar a un caballo, sacrificar a un caballo para ganar la partida. Y muchas veces en la empresa eso es complicado, pero tienes que entender también que es muy difícil, aunque hay empresas así, un organigrama plano en el que todas las personas están al mismo nivel. Y creo que el ajedrez te demuestra eso. Si todos fueran peones, como pasa por ejemplo luego en las damas, el juego sería mucho más aburrido y sería otra cosa. Y creo que en el ajedrez eso es interesante. Bueno, cerebrina favorita. Cerebrina favorita? ¿Qué tema nos cuesta más en el día a día? ¿O divulgar o predicar con el ejemplo? Oh, mamá. Bueno, cerebrina favorita y para mí la primera. ¿Por qué la primera? No es la mejor, pero definitivamente significó que comenzamos. Y realmente pasar de 0 a 1 como el libro de Peter Thiel, eso no es lo mismo que pasar de 1 a N. Así que esa es la favorita porque realmente me permitió a mí poder sintetizar algo y pasarse al gimnasio para que se hiciera leíble. ¿Qué tema nos cuesta más en el día a día? Evidentemente, a mí la autogestión emocional con diferencia. Yo soy muy, muy reactivo y si algo me ha enseñado la neurociencia, los que me conocen cercanamente, puede ser que sin mucho éxito, esa regularme adecuadamente emocionalmente, es eso. Y luego predicar con el ejemplo. Yo creo que el ejemplo es transmitir de que hay que buscar el cerebro injodible, no haberlo alcanzado. Yo no soy hipócrita diciendo que yo soy aquí un gurú del cerebro, ni mucho menos. No. Soy igual de paleto, igual de ignorante, igual de torpe. Torpe es la falta de habilidad para hacer algo, que cualquier persona que sepa menos o más del cerebro que yo. Lo único es que sudo, sangre, sudor y lágrimas por intentar mejorar cada día aplicando ese conocimiento, pero me cuesta horrores. Sí, que también puede ser que tú a lo mejor en esa gestión emocional tengas la capacidad de transmitirle un conocimiento a alguien y que luego ese alguien, con el conocimiento que tú le has dado, sepa gestionar las emociones mucho mejor que tú. Que muchas veces nos pensamos que el experto es el que mejor sabe luego aplicárselo en su vida todo y hay veces que no, hay veces que tú sabes las cosas, pero ostras, cada persona es un mundo. Yo la favorita, obviamente la primera le tengo mucho cariño, pero te diría la última por el hecho de que... Eso es por llevarme la contraria, cabrón. A ver la gente qué opina, si la primera o la última. Como la primera no se van a acordar. Yo espero que sea mejor, porque como digan que la última... Coño, claro, porque... Es peor que la primera, así que ¿qué estamos haciendo aquí? Esperaría que hemos mejorado, pero lo de qué cosa me cuesta más en el día a día, me jode estar de acuerdo contigo, pero es que también son una parte emocional. Todas las celebridades que escribimos a nivel emocional, cuando las escribo, digo, ostras, esto lo tengo que poner en práctica, pero luego me enfrento a una situación nueva en la que tengo que gestionar unas emociones. Eso que tú eres el termostato del equipo, Ignacio, porque como fuese yo, nos vamos a la mierda. No, es que si yo fuera como tú en ese sentido, madre mía. Pero bueno, cada uno tenemos nuestras cosas, pero indudablemente no me ha jodido también. Ostras. Y lo que tú decías de saber que el cerebro injodible no cual alcanzas, creo que es un primer paso para las emociones también. Lo que yo aprendí al principio en este proyecto de saber que las emociones no se pueden controlar, que solo se pueden gestionar, también te alivia mucho para luego gestionarlas mejor inconscientemente, porque esa necesidad de control que mucha gente tiene le lleva a un incontrol mayor, porque al final te pone nervioso y acabas... Mira, pregunta del trastorno del estrés postraumático de David. Bueno, esto es duro, porque realmente es una hiperactivación del sistema nervioso autónomo, y el sistema nervioso autónomo se llama así porque es autónomo, va por libre. Entonces,
Lo de la meditación, está muy bien, pero la meditación realmente es una caja de herramientas. ¿Qué de todas las herramientas que provee la meditación? Y es cada vez que lo sientas, observarlo y aceptarlo, porque lo que más produce sufrimiento del estrés postraumático es la interpretación que hacemos de esa reacción. La reacción va a bajar en la medida en la que se vaya aceptando y no se siga reforzando con una narrativa negativa. Es verdad que va a tardar en hacerlo, pero termina por disminuir y hay que entender de que no se va a quitar. Es verdad que se está investigando ahora con psicodélicos y hay casos no de cura, pero de gran mejoría y evidentemente, de hecho yo estoy haciendo una formación al respecto y estamos buscando un profesional para poder entrevistar en el podcast y traer información de mayor calidad siguiendo la ciencia para esto. Nos recomiendan Gambito de Dama, ya la he visto, muy buena, también la recomiendo, de Netflix. Luego nos ponen aquí, ¿la inteligencia artificial terminará cargando con los diseñadores? Nunca, nunca, nunca. La verdadera creatividad no habrá máquina que la pueda superar. ¿Y por qué? ¿Por qué? Hasta que no aparezca esa singularidad, es decir, hasta que la inteligencia artificial general, es decir, cuando una entidad desarrolle conciencia, una entidad tecnológica me refiero, por sí misma y sea capaz de pensar por sí misma y adaptarse a cada una de las variables tan pequeñas del medio como lo hace un ser biológico, hasta que no llegue eso, la inteligencia artificial no va a acabar con los diseñadores, porque lo que hace única y exclusivamente es reproducir, integrar, hacer un batiburrillo, una combinación de todo lo que seres humanos han creado antes. Y parecerá novedoso para el ojo inexperto, pero no es una verdadera creatividad, es una aplicación, es llevar de un sitio a otro y mezclar. Pero la verdadera creatividad de momento, y considero que pasarán algunos años, unos cuantos, se circunscribe, al menos en el universo conocido, solamente a nosotros. Oye, estoy defendiendo yo el diseño, mira, ahora... Pues mira, yo te voy a llevar la contraria. Creo que sí que acabará con los diseñadores malos. ¿Y a qué me refiero con los diseñadores malos? Esto es una popular opinión, pero joder, con lo que volvimos a lo de antes. Todos los diseñadores, que hay muchísimos, que aplican el diseño desde el punto de vista del resultado, la inteligencia artificial, muchos se los puede pulir ahora. Personas que están haciendo diseños de bajo impacto, pues un banner, o sea, produciendo en serie banners para anuncios publicitarios sin ponerse a pensar. Toda esa gente que no está aplicando el pensamiento de diseño, que son los fundamentos de por qué existe el diseño, que es resolver un problema, toda esa gente se la puede llevar la inteligencia artificial rápido. ¿Esto qué es? Porque claro, ahí... Pero claro, es que realmente tendríamos que definir si esas personas son diseñadores, que bajo mi punto de vista no lo son. Son personas que saben utilizar herramientas de diseño, que saben utilizar Photoshop, que saben utilizar Figma, pero realmente no son diseñadores. Terminamos con estas últimas preguntitas que están aquí. Agradecemos vuestra participación. Paloma, intentando aplicar todas vuestras enseñanzas, para a veces en mi síndrome del impostor me puede. Pues te puede a ti y a veces nos puede también a nosotros, Paloma. ¿Qué es el síndrome del impostor? Desde el punto de vista narrativo ya sabemos lo que es, ¿no? O sea, nos sentimos que no somos suficiente. Y contrario completamente a lo que habrán escuchado antes, nuestro cerebro nos dice eso porque es verdad. Esto nos chocará a todos, ¿no? O sea, si estoy aquí para que la gente se motive porque estoy diciendo esto, es porque el síndrome del impostor se desarrolla porque mi expectativa cada vez está más y más alejada de la realidad. Para que disminuya o desaparezca el síndrome del impostor hay que ponerse el dintel lo suficientemente alto para que me obligue a mejorar, pero no tan alto como para que me desanime. Entonces, lo que hay que hacer es no ponerse objetivos exageradamente ambiciosos. Hay que partir un objetivo grande en trocitos muy pequeños y hacer un sistema que seguir para alcanzarlo. Y en el momento en el que nos acerquemos, aumentamos un poco. Nos acercamos, aumentamos un poco. Esa es la forma de acabar con el síndrome del impostor. Las falacias, ¿por qué nos hace sentir bien según la neurociencia? ¿Es falta de información o es más cómodo hablar de oídas? Es más cómodo hablar de oídas. El cerebro sigue el camino del mínimo esfuerzo, como Ignacio lo hace para diseñar, obviamente, para que la gente haga clic y compre, etc. El cerebro es perezoso por naturaleza y sigue el camino del mismo esfuerzo, porque biológica y metabólicamente el cerebro humano es carísimo. Estas áreas prefrontales son muy difíciles de sostener, entonces solamente las enciende cuando es estrictamente necesario para la supervivencia o cuando lo considera que es así. De lo contrario, relega todos los ganglios de la base, el tronco cerebral y el cíngulo. Y el sistema límbico. Y por último, ¿qué pensáis de la jodida que tenemos la atención? Uy. Esto es agradecer a todos los que han aguantado aquí 1 hora, 9 minutos, 10, 11 segundos, porque esto demuestra que vuestra atención está bien.
cada vez vivimos en un capitalismo cognitivo que explota los defectos de diseño evolutivo del cerebro, y es cada vez hacer más y más y más y más y más, provocar más reacciones, provocar más emociones, provocar más conductas basadas únicamente en piezas de información altamente llamativas para nuestro cerebro, y disminuyendo el tiempo y aumentando la intensidad. Por eso, evidentemente, la atención sostenida requiere que no todo sea tan guay. Hay muchas cosas que son aburridas, pero como perdamos esa capacidad, sí que la inteligencia artificial nos va a mandar a todos a la mierda. Así que a cultivar esa atención, y bueno, y de premio a todos los que están aquí. Ahora sí, Ignacio, digamos que tenemos para ellos. Y de hecho, con esto de la atención, volvemos otra vez a las esencias de por qué hicimos así el formato de la cerebrina, porque es una píldora breve que la lees en 1 minuto o 2 cada día. Y algo pasó que le empezó a gustar a mucha gente hasta que llegó un punto que nos dimos cuenta de que, joder, casi la cerebrina era el mejor producto que teníamos, porque aquí tenemos mucha gente que son nuestros seguidores más fieles, que nos lo dicen, que he aplicado esta cerebrina y he conseguido este resultado, he aplicado esta otra, y es porque nos dimos cuenta que ese tiki-taka que hacíamos Osman y yo para diseñarla de la manera adecuada para que tu cerebro la interiorice rápido y le vea la aplicabilidad rápido, servía mucho. Y era muy rápida de que el cerebro la viera y la aplicara. Y al hilo de eso, hubo mucha gente que con el tiempo nos empezó a decir, oye, es que yo me imprimo las cerebrinas en papel porque, claro, si no, luego no las encuentro y me las subrayo y no sé qué. Obviamente, muy bien para que su cerebro retenga mejor la atención. Había gente que nos empezaba a preguntar, oye, ¿no podríais hacer algo para archivar estas cerebrinas y que se puedan encontrar rápido? Porque luego recibimos miles de emails al día y se pierden. Y poco a poco, con la gente que lleváis tiempo suscrito, ya lo sabréis, fuimos concibiendo la idea de crear un libro físico con todas esas cerebrinas bien targeteadas para que pudierais encontrarlas fáciles y que las tuvierais muy presentes para que fuera un manual de batalla. Os fuimos preguntando cosas en encuestas, cómo preferíais etiquetarlas, cómo preferíais que fuera el título, cómo tenía que ser la estructura, todo para que fuera lo más funcional posible. Y no sé si os habéis dado cuenta, durante toda la charla, estaba ahí el libro. Ha estado ahí siempre, siempre ha estado allí. Aquí otro, y ahora lo enseñaremos en pantalla. Osman, voy a poner un momento, creo que puedo poner en grande, sobre todo para que la gente lo vea un poco más. Ahora os vamos a presentar todo, ¿vale? Ahora vuelvo a poner a Osman. Al final del libro ha quedado un tocho guapo, como sabéis. Son 300 dosis de neurociencia para saber usar tu cerebro en el día a día. Hemos hecho una recopilación de 300 cerebrinas. Nos gustaba mucho el número de 300 también de la película. Esparta, ese campo de batalla, un número redondo, ya pues es algo guapo. Y este no sería un libro, como decíamos, que no es... Es que es por eso, porque no lo vais a leer de cabo a rabo. Este libro va a ser una herramienta de cabecera, lo vais a tener ahí para consultar. Y ahora os vamos a enseñar, porque creo que aquí no se va a ver en papel, pero hemos preparado unas diapositivas, porque en esta tabla de contenidos, ¡buah! Esta tabla, Ignacio, como veis, le cuesta convivir con la pantalla. Es que no soy influencer, lo estoy aprendiendo, ¿vale? Pero bueno, vamos a compartir pantalla a Osman y les explicamos el resultado de toda la información que nos habéis ido dando en esas encuestas. Este libro que veis en físico es como está concebido por dentro, ¿vale? Eso, Jennifer dice que su cerebro ya huele las páginas, efectivamente. Y esto es importante. Mientras Ignacio va preparando las diapositivas, sí, el olor de las páginas, el por qué el olor deja una memoria, valga la redundancia, tan memorable, tan recordable, es porque la vía olfativa no pasa por el tálamo, no pasa por esa estación de relevo de clasificación de los sentidos y va directamente a activar nuestro sistema límbico y esta parte del hipocampo que se encarga de clasificar la memoria, va a estimular nuestro cerebro emocional, y esa es la razón por la cual todos, yo incluido, nos encanta oler las páginas, y aunque yo leo mucho en libros electrónicos, no es lo mismo. Y esa es la explicación. Esta es de Bono. Mira, vamos a poner aquí. Yo creo que ahora vais a ver. Oh, qué bonito. Un segundo, que lo pongo en pantalla completa porque vuestros ojos queremos que lo vean bien. Vale. Bueno, me lo pongo así. Si no, yo no os veo. Aquí tenéis un poco el... Voy a quitar este comentario. Lo siento, Javi, ya te hemos tenido mucho tiempo allí. Vale.
Aquí tenéis el libro de las cerebrinas, que como decíamos es una recopilación de las 300 cerebrinas. Ya está a la venta, vosotros sois los primeros que lo vais a saber. Sí, dice Javi, buen tocho. Es buen tocho, pero que decíamos, al final va a ser un manual de consulta. Tú vas a ir concretamente a una concreta que quieres consultar en ese momento, y ahora os vamos a explicar cómo lo hemos hecho, y Osman nos va a explicar que él es el que se ha currado toda esa tabla de contenidos. Mirad. En esta tabla de contenidos es lo que lo hace especial este libro para que sea más que un libro y sea un manual de batalla, como os decíamos. Y esta es la manera en la que os hemos planteado, y si quieres, Osman, ahora tú les vas explicando y yo voy pasando pantalla. Fenomenal. El cerebro tiene múltiples divisiones y hemos elegido la de las áreas cognitivas. Y básicamente está clasificada por áreas cognitivas, es decir, el automatizar, el sentir, el pensar, el actuar. Entonces, está clasificado por áreas cognitivas. Está clasificado por mecanismos cognitivos, que estas áreas se dividen, cada una de ellas, son 5 áreas en 4 mecanismos. Avanzamos, por favor, Ignacio, en la siguiente. Ahí ven los mecanismos cognitivos, que son 20. Mecanismos cognitivos, pues ahí están. Yo voy bajando, Osman. Estas son las de automatizar, las siguientes son las del sentir, luego las de pensar, las de actuar. Y bueno, pues además de las áreas cognitivas y mecanismos cognitivos, también están clasificadas por entorno cognitivo. El entorno personal, todo aquello que os atañe únicamente a vosotros, únicamente al individuo, sin incluir a nadie más. El entorno cotidiano, que es lo de nuestras relaciones en el día a día. El entorno profesional, que es lo que nuestro cerebro hace para vivir, para comer. El entorno creativo, que es nuestro legado en el mundo, y el entorno económico, y no únicamente respecto al dinero, sino que en la gestión de todos nuestros recursos. Aquí tienen específicamente a qué entorno pertenece cada cerebrina. Y además, gracias a vuestras sugerencias, también hemos incluido una clasificación especial que es por tema tendencia. Hemos hablado de las narrativas, hemos hablado del poder, las curiosidades, el cambio, comunicación, la venta, la productividad, la mentalidad, esa famosa mente. Algo que queremos cambiar es dejar de destinar tantos recursos cognitivos al concepto de mente, porque la mente, tu cerebro no la puede tocar, pero el cerebro sí se toca. Os lo digo yo, que lo toco todos los días. Entonces es algo que está allí, que es que literalmente a través de hacer cosas reales se puede cambiar algo real. Y está cada una de esas cerebrinas, está en el orden en el que fueron publicadas, y esta es la forma en la que están organizadas. Sí, y queda bueno, de temas hay muchos, como veis. De temas hay 2 páginas en el índice, y pues que hay de todo: de impulso, salud mental, haters, emprendimiento, motivación, razonar, viralización, burnout, creatividad, éxito. Bueno, hay muchas cosas, y como decía Osman, hay cerebrinas que están en diferentes, o sea, muchas cerebrinas están en diferentes clasificaciones, porque pueden estar en un entorno, además es una temática, además es un área cognitiva, y es un... ¿Vale? Entonces ahí vais a verlas todas clasificadas. ¿Y esto por qué? Porque de repente... Perdona, Ignacio, dice José Villanueva, shut up and take my money. Me encanta. Venga, pues... Y esto os va a permitir que si en ese momento queréis saber algo de salud mental, pues coño, lo vais a encontrar rápido, vais ahí y os ponéis con ese tema concreto. Y tenemos un regalo, como dijimos, Osman. A estas personas que estáis aquí, un regalo que solo es para vosotros. Eso sí. Solo es para vosotros. Y os vamos a explicar por qué es solo para vosotros. Porque nosotros este directo no lo vamos a dejar subido inmediatamente. Se subirá, pero vamos a tardar un periodo de tiempo para que la gente no pueda tener este regalo, y solo lo podáis tener los que estáis aquí en directo. Aquí después la gente lo verá y querrá meter el regalo y no lo tendrá porque será tarde. Y el directo es que aquí el señor Osman y Perla con sus diseños y yo con la maquetación nos hemos currado un regalo que en sí mismo podría ser un producto, ya te digo, vendible en sí, porque ha quedado al final algo guapo. Lo es un gran productazo, que es una guía en PDF, esta no es en papel, que habla sobre el chupado cerebral. Y te va a explicar 5 maneras, te explica 5 maneras en las que te hacen el chupado cerebral, y a la vez luego te da 5 soluciones, es decir, 5 formas de evitarlo. Yo creo que aquí, Osman, puedes explicar un poco. Y si quieres, puedo incluso ponerlo. Sí, porque va a ser para los que estén aquí, entonces por lo voy a un par de... No lo vean todo, sí. Claramente, porque si no os compráis. No lo amplío porque si no se me cala mucho, pero para que lo podáis ver un poco por encima. Entonces, bueno, básicamente podemos avanzar, Ignacio, por favor, por lo menos unas 2 diapositivas más. Una introducción de qué es que vivimos en un capitalismo cognitivo, qué es eso del chupado del cerebro, cómo en cada uno de nuestros entornos cognitivos
este chupado de cerebro, que son las entidades que saben del cerebro más que nosotros y que juegan con una ventaja de cojones y que nos están aprovechando al máximo. Por ejemplo, cuando le das comprar en un clic en Amazon, pues ahí está. Aquí veis cómo está ese chupado de cerebros y cómo cada una, hay un metacurado del libro de las cerebrinas que está ahí en el regalo, donde podéis encontrar cada uno de los temas que está en este regalo dentro de la guía. Y además, no solo se queda aquí, sino que nos damos desarrollado cada uno de estos entornos. Pongamos el primero solamente, Ignacio, o le vamos el manual del chupado cerebral, cómo afecta a nuestra identidad, poner solo las carátulas, la teoría, y luego viene la práctica, cómo llevarlo a la realidad, la cerebrina, lo que les decía, el metacurado de las cerebrinas, y luego hay una cura de todo, un índice de todos los capítulos de nuestro podcast que están incluidos ahí en a dónde corresponde, para que lo tengáis todo organizado. Y le das un clic y te manda directamente al podcast que corresponde. Y pasamos rápido para no entretener más, porque como dice Osman, esto está hecho por 5, luego está con la autogestión, misma estructura, con los hábitos, misma estructura, con la gestión cognitiva, misma estructura, teoría, práctica, realidad, cerebrina y saber más. Y por último, con la toma de decisiones, misma estructura. Y termina con un manual de autogestión cerebral, el breve manual. Ese manual del chupado de cerebro nosotros lo contrarrestamos con un manual de autogestión cerebral. Y esto es para vosotros, para todos los que habéis asistido a este live y para los que compréis después de escucharlo, de verlo. Así que muchas gracias por vuestra participación y bueno. No, ahora les explico. ¿Lo habéis pasado bien? Eso es lo más importante. Yo no veo si lo que pone la gente, pero es importante que les expliquemos cómo pueden acceder a este regalo. Porque aquí, como este libro se va a vender en Amazon, porque tenemos suscriptores de todas partes, también de Latinoamérica, de muchas partes del mundo, y es la única manera de que podamos hacérselo llegar a cualquier parte del mundo, que queremos que no se limite geográficamente, este libro está a la venta en Amazon, está ya a la venta. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Como Amazon no nos deja tener admisión a vuestros datos cuando compráis, lo que os vamos a pedir, que es un breve esfuerzo, pero para el regalo os va a merecer la pena, es que una vez acabe este directo, vamos a dejarlo encendido durante media hora. En esa media hora, todas las personas que compréis el libro y nos enviéis por correo a contacto@tucerebralesnuevo.com, al correo al que os enviamos las cerebrinas, vamos. Nos enviéis ahí una captura que demuestre que se ha comprado en esa hora el libro. Directamente os vamos a responder a ese email con el regalo, con esta guía de regalo para que os va a ayudar a gestionar el chupado cerebral. Y cuando se acabe este directo, que después ya lo dejaremos colgado, a partir de ese momento, a partir de esa media hora posterior al directo, colgaremos el directo público para todo el mundo, pero ya no será para los asistentes en directo, y toda esa gente ya que compre ya no tendrá acceso a este regalo. Y lo dejamos claro, si tú lo estás viendo en diferido y no en directo, ya no te vamos a enviar este regalo aunque lo compres. Seguirás teniendo el primer beneficio, que es que este libro va a estar a un precio exclusivo de preventa hasta el próximo domingo. Pero ya no tendrás acceso a ese regalo exclusivo. El regalo exclusivo solo es para todos los que nos habéis aguantado aquí esta hora y media y habéis disfrutado este directo. Entonces, me encanta. Alguien pone aquí, o sea que no hay regalo para quien no compre el libro. Efectivamente. Es decir, esto sí que me llama la atención. Sí, no, espera. Sí que lo hay. Es que sí, me encanta, pero al menos no el regalo que hemos mostrado, vamos, es decir... Sí que hay regalo para el que no compra el libro. Has disfrutado de un directo en el que has podido preguntar cualquier cosa de tu cerebro a un neurocirujano y te ha dado una información gratuita por la que mucha gente paga. Y ese es el regalo, que habéis tenido una hora y media de contenido que le habéis podido sacar partido, porque habéis podido preguntarnos lo que queráis y os lo hemos contestado. Obviamente, si no compras un libro, que vale lo que vale... Hay algo que creo que todos tenemos que entender, que no hay nada gratis en la vida, nada, eso no existe. Entonces yo creo que entre más rápido asimilemos eso, nosotros manejamos la ética cognitiva, pedimos recursos de quien nos escucha, de nuestro cliente, y obviamente les devolvemos eso o más en valor, pero definitivamente lo que hemos hecho no ha sido gratis y no lo vamos a dar gratis, así que me ha hecho ilusión realmente el leer eso. Y además intuyo que esa persona que ha puesto ese comentario, que es normal, a lo mejor no conoce muchos proyectos, no está en la cerebrina, porque si no sabría de sobra que ya hemos dicho 1000 veces que esto ni es una ONG, ni es un proyecto de divulgación por amor a la... Importante, negocio. No me sale en Amazon, eso es normal porque como el algoritmo de Amazon a los que empezamos no nos premia, incluso a mí mismo me ha costado a veces. Por eso decía de poner... No, por eso decía que hay que poner este QR, si podéis ahí ampliarlo y darle... Ahora, aquí está. Aquí tenéis el enlace
Y ahora mi pregunta es, ¿esto que ha publicado lo verán todos? ¿Lo veis todos en el chat? ¿El enlace que ha publicado Perlita? ¿Lo veis? Si no lo comparto yo. Que a lo mejor al ser yo el administrador sí que lo veis, no lo sé. A ver. Esto sí es importante para que podáis darle un clic. Aquí hay que hacer la facilitación cognitiva, que es para lo que estamos aquí, para facilitaros las cosas. Iván, no, perdona, ese enlace que he puesto yo no es. Vale, voy yo y creo que lo puedo fijar de alguna manera. Vamos a ver. Pero... Nos dice Javi, si pones Cerebrina en libros, sale. Gracias, Javi. Gracias. Muchas gracias, Javi. A ver, este email os vais a cansar luego de verlo en las cerebrinas porque durante los próximos días vamos a estar promocionándolo, pero como os decíamos... ¿Quieres un regalo, hombre? Claro. Queréis vuestro regalo, si no ya no lo tendréis. A ver, el libro para lo que lo hemos puesto a un precio del libro normal, sabiendo que esto ni de coña es un libro. Que como decíamos, esto es una herramienta, es un manual que le puedes sacar una utilidad práctica de la leche porque vas concretamente al tema y tienes una información científica de la leche bien explicada para que la puedas aplicar rápido. Nosotros podríamos haber puesto este precio a algo totalmente desmarcado de un libro, pero hemos querido que cualquier persona acceda a él. No, y realmente el último término es realmente vamos a decir, un premio, ya no es un regalo, sino como he dicho antes, no hay nada gratis en la vida, sino que es realmente el corresponder a vuestra atención a cada tiempo que abrís la cerebrina, que la veis, que os gusta, que la compartís y que realmente veis que de alguna manera contribuimos a cambiar vuestra vida, que es para el motivo filosófico por el que estamos aquí. Y realmente por eso es que nos hemos puesto a diseñarlo y hacerlo y... Básicamente este libro es el libro de consulta que cualquiera de los miembros de Tu Cerebro al Desnudo hubiese querido tener en su momento antes de iniciar este proyecto. Y ahora ya lo tenemos. Que nosotros mismos muchas veces estamos buscando en el WhatsApp, estamos buscando, oye, la cerebrina esta, o dentro del correo electrónico, nosotros mismos estamos buscando lo que nosotros mismos hemos escrito para aplicárnoslo. O sea que realmente no somos traficantes, sino que realmente compartimos lo que nosotros mismos nos aplicamos. Y vosotros también, porque decimos que lo hemos sacado a raíz de que mucha gente nos ha ido pidiendo pues esto, el producto. Bueno, pues lo dicho, bueno, nos tengamos a la 1:30. Eso es, simplemente os tenéis que acordar. Nosotros vamos a dejar aquí el directo, o sea, nosotros nos vamos a ir, se va a quedar aquí el directo simplemente para que no se suba a YouTube ya, corriendo. Luego los demás se tragarán aquí media hora de pantallazo negro. Y lo dicho, recordad que nos tenéis que enviar como prueba una captura de pantalla con el pedido, lo que queráis, algo que demuestre que lo habéis comprado en este periodo de media hora. Desde ahora, la próxima media hora, ¿vale? Y inmediatamente os contestamos enviándoos el regalo. Y bueno, pues nos salimos y quitemos el audio, que no vaya a ser de que realmente se fit. No, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Bueno, creo que nosotros nos podemos salir y vamos a dejar aquí la pantalla compartida para que tengáis el QR a mano para, si queréis, que sea más fácil. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Nos volvemos a ver pronto. Exacto, gracias. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.